Dicto simpliciter. En pocas palabras, el dicto simpliciter es la falacia de la generación radical. Consiste en la aplicación de una regla general amplia a un caso individual cuyas características especiales podrían hacerlo excepcional. Insistir en que la generalización debe aplicarse a todos y cada uno de los casos, independientemente de las diferencias individuales, es cometer la falacia del dicto simpliciter. Por supuesto que votaste a favor de la resolución. Eres un trabajador portuario y tu sindicato emitió 120.000 votos a favor, aprobado por unanimidad, hermanos, y por una clara mayoría. Muchas de nuestras afirmaciones generales no son universales. Las hacemos con el pleno conocimiento de que habrá casos cuyas características accidentales las convierten en excepciones. Tendemos a decir que varias cosas hacen que las personas estén sanas, sabiendo que no necesariamente tenemos que referirnos a todas las personas. Hacemos generalizaciones similares sobre los alimentos, aunque reconocemos que algunas personas tienen alergias a diversos alimentos. Cuando insistimos en tratar una generalización como si fuera un universal que no admitiera excepciones, cometemos un dicto simpliciter. La falacia surge porque utilizamos información sobre toda una clase que no ha sido establecida ni aceptada. Por lo tanto, introducimos material externo sin justificación. Todo el mundo sabe que los adolescentes encapuchados son criminales. Como este encapuchado no está infringiendo ninguna ley, debe ser mayor de lo que parece. O tal vez solo está teniendo un día libre. El dicto simpliciter surge siempre que se obliga a los individuos a ajustarse a los patrones de grupo. Si se les trata en clases cerradas como adolescentes, franceses o viajantes de comercio, y se asume que tienen las características de esas clases, no se permite ninguna oportunidad para que emerjan sus cualidades individuales. Hay ideologías políticas que intentan tratar a las personas precisamente de esta manera, tratándolas solo como miembros de subgrupos en la sociedad y permitiéndoles solo representación a través de un grupo cuyos valores de hecho pueden no compartir. Mira, eres un funcionario. Tus representantes votaron a favor de esta acción porque saben que será buena para la administración pública, por lo tanto debe ser buena para ti. Solo imaginó esos salarios perdidos. Al hablar de personas de las que tenemos poco conocimiento, a menudo usamos el dicto simpliciter en un intento de fijar en ellas los atributos de los grupos a los que pertenecen. Sabiendo solo que un vecino es cortés con nosotros y conduce un mejor coche, intentamos deducir cosas del hecho de que es católico o jugador de squash. Nuestra suposición de propiedades auxiliares puede de hecho ser correcta. El error es suponer que debe serlo. Todos sabemos que los niños son más pequeños que sus padres. Bueno, ahora que tengo 50 años y papá 80, me he dado cuenta de que soy bastante más alto. Tal vez no sea mi verdadero padre. El dicto simpliciter se puede usar para encajar a las personas en moldes estereotipados. Dado que pertenecen a la clase de los franceses, bailarines de ballet y jinetes, deben ser grandes amantes, afeminados y patizambos. Hay que apelar a verdades generalmente aceptadas para completar los detalles sobre casos individuales que de otro modo serían rechazados. Como padre, deberías usar el dicto simpliciter para engañar a tu hijo para que haga lo que tú quieras en lugar de lo que él quiere. La espinaca es buena para los niños en crecimiento, cómetela, pero ten cuidado con la construcción que dice todos los niños buenos hacen esto y aquello. Tu progenie podría salirse del grupo en cuestión al reconocerse como malo.
División. El doppelganger de la falacia de la composición es la división. Cuando atribuimos a los individuos de un grupo, cuando atribuimos a los individuos de un grupo algo que solo es cierto del grupo como unidad, caemos en la falacia de división. Los hablantes de galés están desapareciendo. David Williams habla galés, por lo que David Williams está desapareciendo. No hay tal suerte, solo está desapareciendo la clase de hablantes de galés, no los individuos que la componen. Cometemos la falacia al deslizar nuestros adjetivos para describir el conjunto sobre los individuos que lo componen. Los islandeses son la nación más antigua del mundo. Esto significa que Björk debe ser mayor que otras estrellas del pop. Y antes de ir a su casa, recuerda que los islandeses viven rodeados de barro caliente y volcanes activos. Al igual que con la composición, la fuente del error en la falacia de división reside en la ambigüedad de los sustantivos colectivos. Ambos son una forma de la falacia ambos son una forma de la falacia de equívoco, ya que son los diferentes significados del sustantivo los que alteran la validez del argumento. Solo sería válido si se mantuviera el mismo significado en todo momento. Los evangelios son cuatro. San Marcos es un evangelio, por lo que San Marcos es cuatro, por lo que San Marcos es cuatro en número. La división se usa a menudo de forma falaz para conferir a un individuo. La división se usa a menudo de forma falaz para conferir a un individuo algo del prestigio asociado al grupo o clase a la que pertenece. Los franceses son los que mejor, los franceses son los mejores en rugby. Marcel es francés, obviamente debe ser el mejor en rugby. Pero como los franceses producen mucha leche baja en grasa, Marcel probablemente tenga otras cualidades extrañas. California es un estado muy rico, así que, así que si él viene de allá, debe tener bastante dinero. A menudo cometemos la falacia inconscientemente, encasillando a las personas según los grupos de los que provienen. Esto puede funcionar a su favor. La enseñanza en la Universidad de Edimburgo es brillante. Johnson da clases ahí, así que debe ser realmente de primera clase o no. O en su desventaja, así que debe ser realmente de primera clase. O en su desventaja. Suiza es una nación muy pasiva, así que no creo que podamos esperar demasiada iniciativa de nuestros directores suizos. Una versión entretenida de la falacia se llama falacia de la división completa y asume que las del todo comparten las mismas propiedades que la clase completa. En esta versión nos encontramos con la pareja británica promedio con sus 2.2 hijos paseando a su 0.7 de gato con un cuarto de perro. Tienen 1.15 autos que de alguna manera logran meter en solo un tercio de un garaje. En el mundo de la división compleja, una pareja embarazada con dos hijos está muy nerviosa porque saben que uno de cada tres niños que nace es chino. En el mundo real, por supuesto, son las diferentes subclases las que producen las cifras generales de la clase en su conjunto. Los pilotos de prueba ocasionalmente mueren, así que imagino que el teniente de vuelo Robinson morirá de vez en cuando. La división puede usarse para obtener crédito inmerecido en la virtud de su pertenencia a clases meritorias. Permítame resolver esto. Los británicos tenemos más experiencia en resolver disputas que nadie en el mundo. La mayor parte de ella la adquirimos mucho antes de que naciéramos.
También se puede utilizar para amontonar odio sobre los adversarios, señalando de forma similar su participación en grupos que no inspiran respeto. Mi oponente viene de Glasgow, una ciudad que no destaca por su alta inteligencia. Si fuera cierto, probablemente sería porque los brillantes, como tu oponente, provienen de allí. Apelaciones emocionales. Sería un mundo extraño si ninguno de nosotros estuviera influenciado por las emociones. Sin embargo, esta influencia traspasa la frontera y entra en el territorio de la falacia lógica cuando se convierte en el medio para decidir la solidez de un argumento. Las emociones que influyen en nuestro comportamiento no deberían influir en nuestro juicio sobre cuestiones de hecho. Si bien podría ser apropiado mostrar compasión por un criminal convicto, ciertamente no es un procedimiento sensato dejar que la compasión afecte nuestro juicio sobre si cometió o no el crimen. El reconocimiento de que la razón y la emoción tienen esferas de influencia separadas es tan antiguo como la división del alma de Platón. David Hume lo expresó sucintamente diciéndonos que la pasión nos mueve a actuar, mientras que la razón dirige el curso de esas acciones. La emoción, en otras palabras, hacer las- nos motiva a hacer cosas, pero la razón nos permite calcular qué hacer. Puede que habiten esferas separadas, pero los sofistas y embaucadores conocen desde hace mucho tiempo formas de hacer que las emociones invadan el territorio de la razón. Una vez avivadas, las emociones pueden alcanzar tal velocidad que fácilmente superan el abismo entre su dominio y el de la razón. Existe una gama completa de falacias disponibles con tantos nombres como emociones a las que recurrir. Además de que son lo suficientemente importantes o comunes como para ser tratadas por separado, hay una lista de emociones variadas y diversas con etiquetas latinas a las que se puede recurrir en un momento u otro para desviar la razón de su curso previsto. El marinero incauto queda fascinado por las seductoras llamas de la apelación al miedo, argumentum ad metum, a la envidia, ad invidiam, al odio, ad odium, a la superstición, ad superstitionem, y al orgullo, ad superbiam. Hay aún más para tentar nuestra preferencia por un momento de tranquilidad con una apelación a a una justa proporción de todo, ad modum, y una que en realidad dice directamente que el sentimiento es una mejor guía que la razón, sentiment superior. A menos que uno bloquee deliberadamente la atracción de estas emociones, como los marineros de Odiseo se taparon los oídos ante el atractivo canto de las sirenas, es difícil no dejarse influenciar. Ahí radica su perdurable eficacia como falacias. Aquellos que todavía se oponen al desarme nuclear deberían estudiar los efectos de una explosión termonuclear. Puede derretir los globos oculares y vaporizar la carne humana desde grandes distancias. Este argumentum ad metum puede intensificarse mediante el uso de fotografías, películas, quemaduras simuladas y cualquier otra cosa que pueda distraer a la audiencia de preguntarse si el desarme nuclear lo hará más o menos probable. No hay manera de que Robinson pudiera haber resuelto el problema. Eso lo haría mejor que nosotros. Correcto, la envidia no afectará el resultado, aunque un ad invidiam oportuno podría persuadir a la gente a no creerlo. El secreto de usar estas falacias es simple. Tómese la molestia de descubrir la disposición emocional de su audiencia. Tómese la molestia de descubrir la disposición emocional de su audiencia y use un lenguaje calculado para despertar esa emoción.
Cuando la hayas desarrollado asiduamente mediante descripciones gráficas, la usas para que se refiera a la cuestión de los hechos. Muy pocos públicos son capaces de apagarla abruptamente. La mayoría permitirá que inunde el área normalmente reservada para la evaluación razonada. No importa si tu apelación es al miedo, la envidia, el odio, el orgullo o la superstición. De hecho, puedes usarlas alternativamente. Se puede apelar al orgullo por la propia raza, clase o nación, incluso cuando se construye la envidia de los demás, quizás hasta el punto en que un ad odium se vuelve posible. El argumentum ad modum merece una mención especial porque apela al deseo de gradualismo del público. Un público es más vulnerable a él cuando intenta ser razonable. Equiparan la razón con una vida tranquila pensando que algo admitido en su debida medida tiene más probabilidades de ser correcto, al igual que el argumentum ad temperantiam, que insta un término medio entre los extremos. El ad modum apela a la más antigua de las máximas que recomienda la moderación en todas las cosas. Siempre debes introducir tu sutil apelación para alejarlos de la razón, instando a tu audiencia. Seamos razonables al respecto. Una fuerte apelación emocional para la vida tranquila. El sentimentalismo es una falacia inteligente. Su afirmación idiota de que la emoción es una mejor guía es más atractiva para una audiencia inteligente. Las personas inteligentes a menudo temen que se las considere bastante frías porque porque usan demasiado la razón. No quieren parecer emocionalmente deficientes. No quieren parecer emocionalmente deficientes y son presa fácil de y son presa fácil de un orador que les asegura que son tan sensibles, cariñosos y compasivos como cualquier otra persona, que también es un poco aburrida. Esto les permite la ilusión de que son bienvenidos al redil común en lugar de permanecer alejados de él. Abandonan felizmente la razón como el precio de su boleto de entrada a la raza humana. Un individuo puede quedar atrapado en los sentimientos y ser llevado a abandonar una postura cuidadosamente meditada después de que se le asegure que se preocupa por la humanidad tanto como el resto de nosotros. Una negación difícilmente contraria como una buena una negación una negación difícilmente contaría con una negación difícilmente contaría como una buena respuesta. Es aún más fácil llevar a una multitud de la nariz con una cuerda sentimental. Rara vez he visto una reunión internacional que no haya dado una ovación de pie a cualquier idiota que los instara a olvidar la razón y concentrarse en amarse unos a otros. La mayoría de los problemas de este mundo son causados por personas que piensan las cosas, en lugar de responder de forma natural con calidez y humanidad. Deberíamos ignorar estos hechos sobre las dictaduras del tercer mundo y extender la mano con amor en nuestros corazones y ¡puaj! Equivocación. Equivocación significa usar palabras de forma ambigua. A menudo se hace con la intención de engañar e incluso puede engañar al perpetrador. La falacia de equívoco ocurre cuando las palabras se usan con más de un significado, aunque la solidez del razonamiento requiere que se mantenga el mismo uso en todo momento. La felicidad es el fin de la vida. El fin de la vida es la muerte. Entonces la felicidad es la muerte. La forma del argumento es válida, pero el fin de la vida se refiere a su objetivo en la primera línea y a su terminación en la segunda.
Con este descubrimiento se acaban 1 millón de acertijos escolares. Medio pan es mejor que nada. Nada es mejor que la buena salud. Entonces medio pan es mejor que la buena salud. El uso equívoco de las palabras es falaz porque nos invita a transferir lo que estamos dispuestos a aceptar sobre un concepto a otro que tiene el mismo nombre. La lógica que procesa la relación entre conceptos es inútil si los conceptos mismos cambian. No se encuentran elefan- no se encuentran elefantes en Gran Bretaña, así que si tienes uno, no lo pierdas o nunca lo volverás a encontrar. La palabra encontrar representa dos conceptos diferentes aquí. Muchos de los usos equívocos son fáciles de detectar, muchos más no lo son. Los clarividentes se especializan en expresiones equívocas para cubrirse en casos de resultados muy diferentes. La política sería un arte totalmente diferente si tuviera que renunciar a la falacia de la equivocación. También lo sería la correspondencia comercial. Puedes estar seguro de que tu carta recibirá la atención que se merece, mientras ejecuta una suave parábola hacia la papelera. Cualquiera que consiga que el señor Smith trabaje para él será realmente afortunado. Los juegos, los, los juegos de palabra y los chistes de Music Hall a menudo dependen de esta falacia. Mi perro no tiene nariz. ¿Cómo huele? Terrible. A Calvin Coolidge le preguntaron, ¿qué opinas de la ejecución del cantante? Respondió, estoy totalmente de acuerdo. El consejo que se le da a un candidato político El consejo que se le da a un candidato político que se enfrenta a un comité de selección es, en caso de duda, usa la ambigüedad. La realidad es que no se puede complacer a todo el mundo todo el tiempo, pero sí se puede tener una buena oportunidad de engañar a la mayoría durante gran parte del proceso. El candidato asegura a quienes están a favor de la pena capital que quiere penas realistas para el asesinato. A quienes están en contra les dice que quiere una consideración humana, pero podría estar a favor de sentencias leves realistas o de un asesinato humanitario. La ambigüedad es una pasta particularmente difícil de verter en las grietas de la discordia internacional. Une diferencias irreconciliables con un acabado suave e indetectable. Muchas discusiones plenas y francas terminan felizmente con la aparición de un tratado conjunto cuya redacción se elige cuidadosamente para significar cosas completamente diferentes para cada uno de los firmantes. El vocabulario de la equivocación el vocabulario de la equivocación se puede aprender de la galería de desconocidos de la Cámara de los Comunes. Si tienes un asiento en la Cámara, no tienes que aprender nada al respecto. Una vez que hayas adquirido la habilidad y domines frases como tener la debida consideración por, puedes pasar a las manifestaciones más sutiles de la falacia. Bueno, todo depende de lo que entiendas por consentimiento pleno. Podrías haber pensado que era obvio, te equivocaste. Todo escolar lo sabe. Te sorprendería lo que todo escolar sabe. Ansiosos por, as- ansiosos por, ase- por asegurar, ansiosos por asegurar la aquiescencia en sus controvertidas afirmaciones, los contendientes aseguran solemnemente a su público que todo escolar conoce la verdad de lo que dicen. Se supone que el público, no deseando ignorar asuntos tan ampliamente comprendidos por los niños, debe guardar silencio sobre sus dudas. Así, afirmaciones complejas y dudosas se hacen pasar sin cuestionar.
Todo escolar sabe que la tasa de pérdida de genes de un sistema reproductivo cerrado se expresa mediante una fórmula simple y bien conocida. De hecho, este es el tema principal de conversación sobre catapultas y castañas. La táctica es falaz. Su propósito básico es apelar más allá de la evidencia para asegurar la aceptación. Se invita al público a sentir no por convicción, sino por vergüenza y miedo a ser considerado menos informado que un simple niño. Mientras tanto, se pasan por alto los méritos del punto. La táctica es tan ampliamente utilizada que el desventurado joven ahora está sobrecargado con varias enciclopedias del conocimiento. La táctica es tan, la táctica es tan ampliamente utilizada que el desventurado joven ahora está sobrecargado con varias enciclopedias de conocimiento. Apenas hay algo que no sepa. Como mi erudito colega sin duda sabe, todos los escolares saben que fue Rex contra Swanson el que estableció en 1749 los precedentes que rigen el uso de cornetas en la vía pública. Y puede estar seguro de que el mismo talentoso, aunque joven erudito legal, también conoce la sentencia Higgins contra Matthews de 1807. El colegial mencionado anteriormente tiene una comprensión intuitiva de lo obvio y ha sido ampliamente elogiado por esta habilidad. Es obvio incluso para un simple niño que las nubes de polvo interestelar hace mucho tiempo se habrían excitado hasta la incandescencia, se habrían, se habrían emocionado hasta la incandescencia y estarían emitiendo radiación de cuerpo negro si no fuera por la expansión del universo. No está del todo claro si un niño común encuentra esto obvio incluso antes de convertirse en cualquier escolar o si lo capta después de unas pocas lecciones. La falacia es un caso especial de la falacia más general de la publicidad falsa, que consiste en elogiar anticipadamente tus propios puntos de vista. Dado que los precedes con la información de que son conocidos por algún colegial y obvios para un simple niño, estás esparciendo rosas en su camino. La falacia puede perpetrarse con la misma eficacia al comentar con ar- La falacia puede perpetrarse con la misma eficacia al comenzar con argumentos del tipo obviamente, que de ninguna manera son obvios. Consideramos que estas verdades son evidentes por sí mismas, así que cualquiera que no esté de acuerdo debe ser realmente estúpido. Para usar la falacia de manera efectiva, nunca debes entrar en una discusión sin llevar a la mitad de la clase de jardín de infantes contigo. Además del simple niño y todos los escolares, necesitarás incluso a un tonto, aunque sea muy conocedor. Cada principiante debe estar en tu grupo para instruir a los expertos y para tener un amplio rango de visión necesitarás a todos. Todos pueden ver que, incluso cuando nadie más que tú tiene una vista tan aguda. Al exponer un punto realmente controvertido, también podrías exponer a todo el equipo en acción. Todos los escolares conocen la descripción de los visitantes en Ezequiel, e incluso un tonto se da cuenta de que los desastres antiguos fueron causados por perturbaciones cósmicas. Un simple niño podría darse cuenta de que hay fuerzas extraterrestres involucradas, por lo que es obvio para todos que la Tierra ha estado bajo ataque durante siglos. Ahora, como incluso los principiantes del Ahora, como incluso los principiantes en el estudio de los ovnis saben muy bien, para este momento tus escolares y tontos deberían haber despejado a todos los demás del campo. Sin embargo, ten cuidado con los escolares de verdad. Si hay uno en tu público, es muy probable que el sabelotodo dé un paso al frente y te contradiga con los hechos. Algunos de ellos son demasiado buenos.
La excepción que confirma la regla. Las excepciones, por supuesto, refutan las reglas. A pesar de esto, muchas personas que se enfrentan a un contraejemplo a su afirmación lo descartarán como la excepción que confirma la regla. La falacia consiste en rechazar una objeción válida al argumento. Nunca se encuentran canciones escritas sobre ninguna ciudad de Gran Bretaña aparte de Londres. ¿Qué hay de Scarborough Fair? Esa es la excepción que confirma la regla, si se dejan de lado Liverpool y Old Durham Town. El origen de la falacia radica en los usos cambiantes del lenguaje. La palabra probar, que ahora se entiende como establecer algo más allá de toda duda, solía significar probar, solía significar probar, o sea, dar una prueba, examinar. Algo se probaba para establecer su calidad y este es el sentido que nos ha llegado en esta falacia. La excepción pone la regla a prueba y si se descubre que es una excepción válida, la refuta en lugar de probarla en el sentido moderno de la palabra. Ningún personaje de ficción ha atraído jamás clubes de fans en países lejanos como lo hacen las estrellas del pop. Sherlock Holmes sí, por supuesto, pero es simplemente la excepción que confirma la regla. Una falacia elemental, querido Watson. Hay una forma muy imprecisa en la que una excepción puede ayudar a señalar una verdad puede señalar una verdad que de otro modo sería genial. Si todos reconocemos una excepción como notable y la identificamos como tal, entonces demuestra que aceptamos que la regla que contradice suele aplicarse. En este sentido, el único caso que reconocemos como un fenómeno apunta a la verdad que de otro modo sería general. Los avances médicos se logran mediante una investigación minuciosa, no por casualidad. Sé que existía la penicilina, pero todo el mundo sabe que era una posibilidad entre un millón. Si sea cierta o no, esta es una línea de argumentación legítima siempre que la regla no se afirme como universal. El reconocimiento por parte de todos, el reconocimiento por parte el reconocimiento por parte de todos de la excepción El reconocimiento por parte de todos de la excepción única apunta a una regla que dice lo contrario con esta única excepción. Incluso en este caso especializado, la excepción refuta la regla universal. El problema con las afirmaciones generalizadoras es que realmente solo se necesita una excepción para negarlas. El mundo medieval abundaba en universales que aseguraban a la gente que el sol siempre saldría y se pondría cada día y que no podría existir tal cosa como un cisne negro. Una visita a la Tierra del Sol de medianoche echó por primera. Una visita a la Tierra del Sol de medianoche echó por tierra el primero y el descubrimiento de cisnes negros en Australia acabó con el segundo. Sería agradable para muchas personas si pudieran vivir en Sería agradable para muchas personas si pudieran vivir en un mundo de certezas, rodeado de enormes verdades generales. Las excepciones aúllan en ese mundo acogedor como lobos al borde de una fogata, introducen incertidumbres y dudas y la tentación es usar la tentación es usar la falacia rápidamente para deshacernos de ellas y así poder continuar como antes. La excepción que confirma la regla es una falacia apreciada por aquellos que son enfáticos en sus juicios. Tienen el mundo claramente dividido en categorías y no pretenden que la irritante arena de las excepciones se entrometa en la bien engrasada maquinaria de su visión del mundo. En su mundo tranquilo, todas las estrellas del pop son drogadictas, todas las feministas son lesbianas y todos los jóvenes son bichos raros. Cualquier excepción, cualquier excepción honorable a las categorías anteriores se descarta con la misma facilidad como excepciones que confirman la regla. Lo bueno de esta falacia en particular es que hace que tu argumento sea invulnerable a la corrección
Es que hace que tu argumento sea invulnerable a la corrección fáctica. Las pruebas más vergonzosas de que estás simplemente equivocado pueden tragarse enteras como excepciones que confirman la regla y no necesitan más que una pequeña pausa en tu declamación. Préstanos 5 libras. Siempre te las he devuelto antes. Y la semana pasada. Esa fue la excepción que confirma la regla. Sabes que las recuperarás a largo plazo. Ponte las zapatillas. Premisas excluyentes. El argumento estándar de 3 líneas llamado silogismo tiene dos premisas y una conclusión. Las premisas son la evidencia y la conclusión se deduce de ellas. Si ambas premisas son negativas, no se puede extraer ninguna conclusión válida de ellas y la falacia se llama falacia de premisas excluyentes. Ningún manitas es panadero, ni ningún panadero es pescador, por lo que ningún manitas es pescador. Parece bastante inocente, pero la lógica es más sospechosa que la de los manitas. Si hubiéramos usado evasores de impuestos en lugar de pescadores, habríamos terminado diciendo ningún manitas es evasor de impuestos, lo cual todos saben que no es cierto. El problema reside en las dos premisas negativas. El origen de la falacia es bastante claro. La premisa de 3 líneas relaciona dos cosas entre sí por medio de la relación que cada una tiene con una tercera. Cuando ambas premisas son negativas, todo lo que se nos dice es que dos cosas se encuentran total o parcialmente fuera de la clase de una tercera cosa. Podrían hacer esto independientemente de cómo estuvieran relacionadas entre sí, por lo que no se puede sacar ninguna conclusión sobre esa relación. Algunos cerveceros no son idiotas y algunos idiotas no son ricos, por lo que algunos cerveceros no son ricos. ¿Alguna vez has oído hablar de uno pobre? Con dos afirmaciones negativas, los idiotas que no son ricos no necesitan ser los mismos que no incluyen a los cerveceros entre ellos. Si esto suena confuso, recuerda dos cosas. Dos premisas negativas no prueban nada y todos los cerveceros son ricos. La falacia tiende a ocurrir porque algunas personas creen genuinamente que si un grupo es excluido de algo y ese grupo a su vez es excluido de otra cosa, entonces el primer grupo también es excluido de ello. Si Juan no puede entrar en la masonería y los masones no pueden entrar en el club de campo, parece plausible asumir que Juan no tiene ninguna posibilidad de entrar en el club de campo. Por supuesto, dado que los masones no pueden entrar, Juan podría tener más posibilidades porque no es uno de ellos. Ningún comedor de pudín es delgado y algunos fumadores no comen pudín, por lo que algunos fumadores son delgados. Muchos de nosotros tenemos una opinión fuma- Muchos de nosotros tenemos una opinión negativa sobre los pudines, pero dos afirmaciones negativas sobre ellos no nos dirán nada sobre los fumadores. Si los fumadores son delgados, bien podría ser por la preocupación por las advertencias sanitarias y la falta de dinero para comer pudines después de pagar los cigarrillos. Cuando quieras usar la falacia de las premisas excluyentes, debes intentar hacer afirmaciones negativas, aquellas cuya verdad acepte la audiencia. Cuando introduzcas una conclusión que parezca plausible, asumirán que la has demostrado. No llegarás muy lejos si comienzas con afirmaciones como ningún trabajador municipal es perezoso, sino que debes intentar mantenerte dentro de los límites de la experiencia de tu audiencia. Usa obviedades obvias como ningún empleado de mudanzas es cuidadoso.
La falacia existencial es una característica curiosa de la lógica que las afirmaciones que se refieren a la totalidad de una clase no nos dicen realmente si hay miembros de esta clase. Todos los gatos son egoístas. Esto nos dice que si existen los gatos, esto nos dice que si existen los gatos, entonces son egoístas. No implica que haya gatos, como tampoco podría deducirse la existencia de unicornios de una afirmación similar sobre ellos. Sin embargo, las afirmaciones que nos hablan de algunos miembros de una clase sí implican la existencia de miembros de la clase. Algunos gatos son egoístas. Esto nos dice que existen los gatos y que algunos de ellos son egoístas. La falacia existencial ocurre cuando extremos de una conclusión. La falacia existencial ocurre cuando extraemos una conclusión que implica existencia a partir de premisas que no la implican. Si nuestras premisas son universales, si nuestras premisas son universales, es decir, que nos hablan de todos o ninguno, y nuestra conclusión es una conclusión particular que nos habla de algunos, hemos cometido la falacia. Todos los ovnis son naves espaciales y todas las naves espaciales son extraterrestres, por lo que algunos ovnis son extraterrestres. Esto parece bastante inofensivo, pero no es válido. Podríamos haber dicho que todos los ovnis, podríamos haber dicho que todos los ovnis eran extraterrestres, pero al limitarlo a algunos implicamos que existen. Parece desconcertante que podamos tener más derechos a decir que todos lo son, a Parece desconcertante que podamos tener más derecho a decir que todos lo son que a afirmar que solo algunos lo son. Podemos consolarnos con la idea de que tal vez tengamos que conocer algunos de ellos para empezar a hablar de las características que se aplican a algunos, pero no a otros. Las afirmaciones universales, al no clasificar ninguna, no conllevan a tal implicación. La falacia consiste en incluir en la, la falacia consiste en incluir en la conclusión algo para lo que no se ofreció ninguna evidencia, es decir, la presunción de que lo que se está hablando realmente existe. Es decir, la presunción de que lo que se está hablando realmente existe. Al ir más allá de la evidencia, entramos en el territorio de la falacia. Todos los, polic- todos los policías son personas altas y ningún galés honesto es persona alta, por lo que algunos galeses honestos no son policías. Lamentablemente no se ha presentado ninguna evidencia que demuestre que exista tal cosa como un galés honesto. Una conclusión sobre todos los galeses honestos habría sido aceptable porque se referiría solo a cualquiera que pudiera existir. La falacia existencial es claramente el dominio de aquellos que desean participar en un discurso racional sobre fuerzas ancestrales y entidades demoníacas, pero sufren la pequeña desventaja de que no hay ninguna evidencia de que alguna de estas cosas existe en absoluto. Se hacen declaraciones que dicen cómo deben ser las cosas si existen, y de alguna manera comenzamos a encontrar afirmaciones sobre algunas de ellas. En ese punto, sin que la audiencia lo sepa, la suposición de la existencia real se ha deslizado sin pruebas, como un as que se cae furtivamente de la manga. Todas las entidades psíquicas se ven afectadas por las emociones humanas, pero algunas son más sensibles que otras y tienden a despertarse por el miedo y el odio. Y lo mismo ocurre con las ranas invisibles, los saturninos moteados y los suecos de buen corazón. Antes de que puedas empezar a clasificarlos, primero debes atrapar a tu liebre. El uso de la falacia existencial es sorprendentemente fácil. La mayoría del público respetará tus modestas afirmaciones si pasas de afirmaciones sobre todas las cosas a afirmaciones hechas solo sobre algunas de ellas.
Esta disposición es la puerta por la que puedes conducir un carruaje de 6 caballos cargado de hadas y hobbits, ectoplasma y elementales. La maleabilidad de la naturaleza humana y la perfectibilidad del hombre pasaron por la misma puerta hace mucho tiempo.